Bien, vamos a comenzar con la fase uno de este curso de mecánica clásica, que es la parte de cinemática. La cinemática lo que estudia es el movimiento, describe el movimiento. Entonces, es por eso que en los problemas de cinemática nuestras respuestas son cuánto tiempo se tardó, qué distancia recorrió, qué velocidad llevaba, cuál era su aceleración, cuál era su posición inicial. Todas son preguntas que responden a las características del movimiento. ¿Qué tan rápido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta distancia? Van a describir el movimiento. Lo primero a estudiar es identificar los tipos de movimiento. Y como tal vez recordarás, pues vamos a estudiar estos dos. Movimiento rectilíneo uniforme, que por lo general se le va a llamar así, y se le van a poner estas siglas, movimiento rectilíneo uniforme, MRU. También puede ser simplemente movimiento con velocidad constante o movimiento uniforme simplemente. El hecho de que sea rectilíneo es que vamos a movernos en una sola dimensión. Y el otro tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este también se le llama con aceleración constante, movimiento con aceleración constante, y vamos a utilizar las siglas MRUA. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es la parte, pues, teórica, la parte teórica de este tema. Y para ello vamos a conocer primero las variables cinemáticas. Vamos a comenzar primero con el tiempo y vamos a ver estos dos, instante de tiempo y intervalo de tiempo. El símbolo que más vamos a utilizar cuando estudiamos tiempo, pues es la T, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Instante de tiempo, pues es una T nada más, e intervalo de tiempo tenemos delta T. Recordemos que en matemáticas, delta T, o pues en general la delta, significa cambio. Entonces, en matemáticas, esta variable delta, bueno, aquí le puse delta X, pero aplica para cualquier variable, significa cambio. Bien, entonces, el instante de tiempo, pues es el tiempo en el que sucede un hecho. Este preciso instante, ¿verdad? O decir a las 3 con 10 minutos. Es un instante del tiempo. Y el intervalo de tiempo es el tiempo transcurrido entre dos instantes. Por ejemplo, la clase dura 50 minutos, es el lapso de tiempo entre, digamos, el instante uno que son las 12 del mediodía, y el instante 2 que son las 12:50 del mediodía. Tiempo transcurrido. Ambas se tratan de una magnitud escalar, es decir, que solamente es una magnitud, no tiene dirección ni sentido, y pues sus unidades van a variar, ¿verdad? Las podemos estudiar en segundos, minutos u horas, según el tema que estemos estudiando, y pues para intervalo de tiempo vamos a tener que el delta de tiempo es igual a tiempo final menos el tiempo inicial. Lo que ya decíamos me indica un cambio en el tiempo. Esa diferencia de tiempo de la hora en que empezó y la hora en que terminó. Luego vamos a tener posición y desplazamiento, que estas dos están relacionadas. Podemos ver que posición es solamente X y desplazamiento es delta X. También vamos a poder utilizar la Y cuando veamos movimiento vertical o delta Y, o inclusive en el área de cálculo diferencial se va a utilizar la R o la S para indicar posición. Son diferentes variables que se suelen utilizar. Ambas me hablan de una dimensión de longitud,
La posición va a ser la ubicación de una partícula respecto a un punto de referencia y el desplazamiento lineal, delta X o delta Y, es el cambio en la posición de una partícula. Cuando nos referimos a partícula, pues aplica cualquier objeto que tenga movimiento, ¿verdad? Objeto, persona, animal, cualquier cosa que se esté moviendo. Entonces, ubicación de una partícula. Podemos ver que las magnitudes cambian. Aquí la posición es un escalar y ya en desplazamiento estamos hablando de una magnitud tipo vectorial, en donde vamos a tener, además de la magnitud, vamos a tener también la dirección y el sentido. Diferentes unidades que vamos a utilizar en ambos variables es lo mismo, ya se hace que estemos en el sistema internacional o el métrico o el sistema inglés. Y podemos ver que para desplazamiento pues tenemos esta fórmula que involucra el delta, posición final menos posición inicial. En un momento más, vamos a ver cuál es una diferencia para ubicar a qué se refiere con esto de ubicación y cambio en la posición, ¿verdad? Y también la diferencia con distancia. Luego tenemos la velocidad lineal, porque más adelante vamos a estudiar velocidad angular, que se va a representar con la v, y esta es una variable que relaciona dos dimensiones, longitud y tiempo, longitud sobre tiempo. Es el cambio de la posición en un intervalo de tiempo, es ya una unidad vectorial y entre sus distintas unidades pues está metro sobre segundo, kilómetro por hora, milla por hora o cualquier otra que vamos a estudiar. La definición tal cual de velocidad sería cambio en la posición en un intervalo de tiempo, es decir, delta de posición en un delta de tiempo. Esto va a relacionar nuestra materia de mecánica clásica con la materia de cálculo diferencial, porque estas definiciones, el origen de estas definiciones está en el cálculo diferencial. Esto que estamos apuntando aquí es una derivada, es una razón de cambio, es decir, es una derivada. Cómo cambia la posición conforme cambia el tiempo. Es una razón de cambio y una razón de cambio por definición es una derivada. Ahora, ¿qué es lo que observamos aquí en esta fórmula? Que en la parte del denominador no tenemos delta de tiempo, sino solamente tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que en mecánica clásica em, va a haber sus diferentes enfoques, pero el intervalo de tiempo en realidad en mecánica clásica simplemente va a ser t. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces, voy a apuntar aquí, muchas veces cuando estamos calculando el delta t, el tiempo inicial se considera tiempo cero. Eso no es siempre, pero muchas veces en los ejercicios que pues de alguna manera están simplificados, el tiempo inicial es cero, entonces el intervalo de tiempo es igual a tiempo final. Entonces, para no estar arrastrando tantas diferentes variables, simplemente vamos a decir que esto es igual a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces hay que conocer que por definición instante de tiempo, intervalo de tiempo son cosas distintas y esto para efectos de la fórmula vamos a ver que simplemente es t, ¿verdad? Me habla de un intervalo de tiempo en el que dura, es el tiempo que dura ese movimiento, pero vamos a utilizar solamente t. Ahora, en desplazamiento, pues podemos sustituir posición final menos inicial. Algo muy similar va a ser la variable de aceleración lineal, que se va a representar con una a, ¿verdad? Bueno, normalmente la escribimos así. Y aquí me va a relacionar dos dimensiones. También me relaciona longitud y tiempo, pero ahora es esta longitud de tiempo y tiempo entre tiempo. Entonces, longitud y tiempo es velocidad. Velocidad ya no es una dimensión fundamental, sino una dimensión compuesta. ¿Y cuál es la definición de aceleración? Cambio de la velocidad de una partícula en un intervalo de tiempo. De manera que tenemos una vez más una derivada.
cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo, ¿verdad? Si esto le pusiéramos variables matemáticas, pues sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Sus unidades va a ser la que más utilizamos, metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. Y pues por definición diríamos que es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo o bien velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Bien, de aquí nos vamos a pasar a explicar la diferencia entre posición, distancia y desplazamiento. Para esto vamos a ubicar un eje coordenado como el que vemos aquí en la imagen y vamos a tener tres lugares distintos, A, B y C. Vamos a decir que el lugar A se encuentra en la coordenada x igual a 3, el lugar B se encuentra en la coordenada x igual a 7 y el lugar C se encuentra en la coordenada x igual a -2. Bien, entonces vamos a hablar primero de la posición. La posición, bueno, la posición, digamos, del lugar A, vamos a decir que es la casa. La posición de la casa o su ubicación es x igual a 3. Entonces, la coordenada me indica la posición. Esto tiene que ver con esta idea de ubicación, ¿verdad? Como cuando pedimos un Uber o le mandamos la ubicación a una persona, ¿verdad? Ubicación, x igual a 3. Aquí estoy, en x igual a 3, en esta coordenada. Vamos a decir que esto es, pues no sé, la escuela, la universidad, y la posición, la ubicación de la escuela es x igual a 7 y la ubicación de un tercer lugar, no sé, vamos a decir que una tienda cualquiera, una tienda está en x igual a -2. Esto es respecto a un origen, ¿verdad? Al origen eh, que está ubicado aquí en el eje coordenado. Entonces, bueno, esto luego si lo analizamos se relacionaría con la introducción de lo que es la geometría analítica, ¿verdad? Bien, entonces ahora si hablamos de distancia y desplazamiento, vamos a decir que vamos a hacer un viaje de A a B, desde A hasta B. Este va a ser nuestra primer situación. Si hablamos de distancia, que voy a utilizar la letra D, pues desde A hasta D, ¿cuántos metros voy a recorrer? Pues podríamos inclusive hacer esta fórmula de distancia unidimensional que se estudia en geometría analítica y decir que es 7 menos 3, pero es el valor absoluto. Entonces, valor absoluto de 4, la distancia es 4 y vamos a decir que estamos en kilómetros, ¿verdad? Vamos a decir que esto me está describiendo, la X está en kilómetros. Bueno, eso sí hablamos de la distancia. Ahora, si hablamos del desplazamiento, pues del desplazamiento tenemos una fórmula, posición final menos posición inicial. Entonces, bueno, pues va a ser simplemente 7 menos 3 igual a 4 kilómetros. Podemos ver que en este primer caso, la distancia y el desplazamiento son iguales, ¿verdad? Podemos poner aquí que distancia y desplazamiento son iguales, ¿verdad? Le puse aquí desigual, pero son iguales. Distancia y desplazamiento son iguales. Vamos a analizar un segundo caso. Vamos a decir que vamos de la casa a la escuela y de regreso a la casa. Entonces, si hablamos de distancia, aprovechando que ya sabemos geometría analítica, ¿verdad? Pues vamos a decir, bueno, aquí va a estar un poco diferente, ¿verdad? Si hablamos de distancia, pues vamos a decir que vamos a ir de la casa, la primera distancia, pues va a ser la misma que la anterior, ¿verdad? Eh, posición 2 menos posición 1, pero a esta le vamos a
sumar esta otra de acá, ¿verdad? Es como si voy para allá, entonces x2 menos x1 y voy para acá, x, ahora esta va a ser mi x final, 3 menos 7, ¿verdad? Y entonces, pero como tengo el valor absoluto, pues simplemente va a ser 4 más 4, mi distancia va a ser 8 kilómetros. Y desplazamiento. ¿Qué me dicen del desplazamiento? Posición final menos posición inicial. Aquí no tengo que separar el hecho de que comencé en la casa, fui a la escuela y de la escuela a la casa, sino simplemente mi posición final es mi ubicación en la casa menos mi posición inicial, mi ubicación en la casa. Entonces esto me da un desplazamiento de 0 kilómetros. Y entonces aquí ya vemos cómo en este caso distancia y desplazamiento no son iguales. Distancia y desplazamiento no son iguales. ¿Cuál sería un tercer caso? Vamos a decir que estamos en la casa, vamos a la escuela, pero terminamos en la tienda, ¿verdad? Entonces, respecto a distancia, con estas fórmulas de valores absolutos, pues sería de la casa a la escuela, ahí serían los 4, y luego más otra longitud o otra distancia que sería de la tienda, que es -2 por fórmula -7, ¿verdad? Pero todo con valor absoluto, entonces va a ser 4 más 9, ¿verdad? 4 más 9, 13 kilómetros, ¿verdad? Porque, pues, a ver, si pensamos en la ranita, brinqué aquí 4, ¿verdad? 4 saltos y luego desde el 7 hasta el -2, pues uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Entonces 4 más 13, 4 más 9, 13, ¿verdad? ¿Y qué vamos a decir por aquí del desplazamiento? Posición final, ¿cuál es mi posición final? -2. Posición inicial, bueno, -3, ¿verdad? Menos la posición inicial, que era, esta sería mi posición inicial y esta sería mi posición final, ¿verdad? Pero en la fórmula hay un negativo, en la fórmula de desplazamiento. Entonces, -5 kilómetros. Es decir, ¿qué significa ese -5 kilómetros? No significa que voy de reversa, sino simplemente que a partir de mi punto inicial me encuentro 5 kilómetros hacia la izquierda. 5 kilómetros hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es lo que representa ese negativo y vemos una vez más que la distancia es distinta al desplazamiento. Bien, pues entonces estas son algunas ideas que son importantes reconocer. Muchas veces, en la mayoría de los problemas, aunque sean problemas de cinemática de nivel universitario, hay que poner atención, ¿verdad? Pero en los problemas de introducción de cinemática, casi otra vez desplazamiento y distancia se van a manejar como si fueran sinónimos. Importante, entre comillas, como si fueran sinónimos, pero no lo son, ¿verdad? Ya vimos esta diferencia. En donde empezamos a notar eh, que realmente existe una diferencia entre distancia y desplazamiento y en donde va a ser importante este signo negativo en los desplazamientos va a ser cuando se empieza a estudiar cinemática en movimiento vertical. Ahí es donde sí va a ser importante distinguir entre distancia y desplazamiento. Bien, en otro video vamos a empezar a ver las características del movimiento rectilíneo uniforme y del rectilíneo uniformemente acelerado, así como unos ejemplos iniciales.